Muy bien, primero que todo, muy buen día, muy buenas tardes o buenas noches. Quiero primero que todo agradecer la motivación por el hecho de estar viendo esta transmisión. Si están viendo este video es porque les interesa la temática relacionada con acupuntura y con medicina tradicional china, desde el enfoque científico, pero también desde el enfoque tradicional. Es por esto que vamos a realizar el día de hoy la transmisión del módulo 0 de esta formación del diplomado de acupuntura clásica y científica, ¿vale? Es interesante tener presente que esta perspectiva es la que se va a otorgar en esta formación. Por lo tanto, cabe destacar que junto a Prana Kine hemos unido fuerzas para crear esta tremenda formación en la cual fomentaremos que todos los participantes puedan tener los conocimientos básicos y mínimos que se solicitan para poder realizar el examen que solicita el MinSal y de esa manera poder realizar la técnica tanto de acupuntura como las otras técnicas de medicina tradicional china que hoy en día el Ministerio de Salud solicita en este proceso de acreditación, ¿vale? El día de hoy, como les he comentado, voy a realizar la introducción a la acupuntura en este módulo 0 de la formación de este diplomado, con el objetivo de conocer estas perspectivas que muchas veces tenemos nociones de ellas, pero nos queda duda de si efectivamente resulta, sirve o en qué contexto se puede utilizar, ¿vale? Muy bien, muchas veces yo les pregunto a los estudiantes cuando hago este tipo de transmisión lo siguiente, por ejemplo, si yo les tuviera que preguntar qué es la acupuntura, ¿qué me podrían responder ustedes? Podría ser una técnica de la medicina tradicional china, podría ser una técnica placebo, podría ser simplemente la inserción de la aguja en determinados puntos del cuerpo que genera determinados efectos, ¿vale? O eventualmente podría ser un cuento chino, ¿bien? Van a haber diferentes perspectivas y eso es lo que queremos el día de hoy, que se pueda analizar y también se pueda reflexionar. Me presento para quienes no me conocen, soy Sebastián Reyes, soy kinesiólogo de profesión, acupunturista también de profesión. He realizado 2 diplomados en la Pontificia Universidad Católica de Chile, asociados con la profundización en las temáticas de anatomía humana, ¿vale? Y también cabe destacar que ya estoy finalizando el máster en psiconeuroacupuntura y también he realizado clases en el diplomado de Medicina y Salud Integrativa, que también imparte la Universidad Católica. Y por último, destacar que soy el director de esta tremenda institución que se llama Kinechen. Ahora bien, cuando ven el logo de Kinechen, cabe destacar que lo que se puede apreciar son 2 cosas. Por un lado, tenemos la visión del símbolo de Yin-Yang, ¿sí? Que se encuentra acá, símbolo de Yin-Yang, pero también aparece esta culebra que se enrolla a grosso modo, ¿vale? Alrededor de esta aguja de acupuntura. ¿Qué significa esto? Esencialmente, si pueden ver en alguna ambulancia o centro de salud, van a encontrar una vara con una culebra, ¿vale? Una serpiente que se enrolla, y es el símbolo de salud desde la visión griega, ¿vale? O romana, que es el esculapio o el asclepio. Ahora bien, lo que demuestra este logo es la integración de ambos mundos, la visión oriental y occidental, en otras palabras, otorgar una visión integrativa, pero en este contexto de salud. Ahora bien, para entender, teniendo presente que el día de hoy vamos a hacer una introducción sobre la acupuntura, hay que tener presente que la acupuntura es una de las técnicas de la medicina tradicional china, que consiste en colocar determinadas agujas, las cuales son estériles y desechables, en determinados, como sale acá atrás, determinados puntos de acupuntura, para generar un efecto tanto local como sistémico, ¿vale? Eso podría ser una de las tantas definiciones que se pueden otorgar de la acupuntura, pero ¿cómo surge esta visión de acupuntura o esta técnica propiamente tal? Hay que tener presente que existen varias ramas, no vamos a profundizar claramente, pero sí cabe destacar que la medicina tradicional china se basa en determinadas teorías, que ya la vamos a ver, teoría de Yin-Yang, 5 elementos, canales psicolaterales, de Qi, Chue, ¿vale?
También destacar que existen métodos de evaluación para posteriormente realizar tratamiento. También se destaca que existe una historia, una cultura en la cual en diferentes dinastías se va consolidando el conocimiento para posteriormente ir avanzando y perfeccionando ese conocimiento. Muchas veces, y en mi proceso de formación, o previo a mi formación en acupuntura, me preguntaban y escuchaba, ¿de dónde viene esta visión de canales, o de puntos, o de meridianos? Ojo con este concepto. Yo generalmente no lo utilizo, pero se puede ver en la literatura. Y la respuesta asociada debe ser una visión del más allá, o de extraterrestres, de Marte, o quizás de qué planeta. Ahora, si entendemos la visión de la historia y la cultura de la medicina china, entendemos que a medida que pasan diferentes generaciones, los conocimientos se van perfeccionando y de esa manera podemos obtener diferentes resultados asociados con las técnicas y los conocimientos asociados con los conceptos de medicina china, ¿sí? Hago esa mención para tenerlo presente y que posteriormente también analizaremos en el curso, en los primeros módulos, sobre la historia de la medicina tradicional china. Y posteriormente también, sí o sí, vamos a profundizar en este diplomado en las técnicas terapéuticas de la medicina tradicional china. Por ejemplo, la técnica claramente de acupuntura y de Qigong son las que vamos a fortalecer en cuanto a su uso, pero también destacar que vamos a ver otras técnicas como moxibustión, ventosas, electroacupuntura claramente, que es una de las técnicas que a mí hoy en día me apasionan, y de entender tanto la visión clásica como la visión occidental o científica. Otra pregunta que muchas veces me gusta hacer es la siguiente: ¿se podrán relacionar los órganos con las emociones? ¿Qué nos dice nuestra visión cartesiana? ¿Vale? Dice que primero pienso, luego existo, ¿vale? Con esa visión, lo que ha generado de cierto modo es tener presente que el cuerpo está por un lado y la mente está por otro, ¿sí? Ahora bien, ¿qué nos dice la medicina tradicional china? ¿Podrían estar conectados los órganos internos con las emociones? Yo hago esa pregunta y dejo el proceso de reflexión, ¿vale? ¿Y cómo lo siente cada uno, ¿vale? Para entender qué es lo que quisieron decir los chinos hace 3000 años. Ahora, claramente, y lo que podemos apreciar en la imagen, es que sí hay una conexión entre las emociones y los órganos internos. Y lo que se destaca es esta visión sistémica de entender cómo interactúan los órganos internos con diferentes elementos. Como por ejemplo, órganos internos con elementos, o elementos con órganos internos, también con órganos de los sentidos, olores, colores, sabores, estaciones del año, entre otros, ¿sí? En otras palabras, quiero que se queden con la idea de que el análisis que hace la medicina tradicional china de las personas es una visión sistémica donde interactúan los órganos internos, ¿vale? Con las emociones y también con el entorno. Cuando hablo de entorno, asociamos con estaciones del año, pero también, por ejemplo, el tipo de alimentación, o si es que realizo actividad o ejercicio físico. De esa manera podemos entender cómo se pueden presentar determinados síntomas que cuando, por ejemplo, se puede afectar la condición de salud de una persona. Entendiendo estas relaciones, y que claramente en este diplomado vamos a profundizar, podemos entender desde esta mirada cómo una persona puede presentar una condición de enfermedad y cómo realizar eventualmente el tratamiento con diferentes técnicas, que sea acupuntura, moxibustión, qigong, entre otras. ¿De dónde viene esta visión de la medicina tradicional china? Existen diferentes rutas por las cuales se puede obtener este conocimiento. Lo que sí es clave y lo que caracteriza a la medicina tradicional china es el conocimiento que se obtiene a partir de esta conversación entre el emperador Huang y el médico Chibo, ¿vale? Es una conversación donde se hacen preguntas y respuestas, donde el emperador Huang Di pregunta, por ejemplo, ¿por qué las personas que viven en la cordillera presentan diferentes enfermedades a las que viven cerca del mar? ¿O por qué, por ejemplo, en invierno tendemos a resfriarnos? ¿Por qué, por ejemplo, si como tarde, por ejemplo, a las 20, 21, 22, 23 o a las 23:59 horas, acá en el contexto occidental,
y estoy comiendo mucha comida pesada, carne, entre otras, y bebiendo diferentes brebajes, puedo dormir mal, ¿vale? Todo estas preguntas las responde el médico con lenguaje tradicional, lenguaje metafórico, y se permite entender la forma de abordar diferentes condiciones de salud. También se describen estos cánones cuál es la forma óptima de insertar la aguja, por ejemplo, hablando en contexto de acupuntura, ¿vale? Entonces es interesante tener presente esta perspectiva que, de cierto modo, ha perdurado hasta el día de hoy y en contexto terapéutico genera excelentes resultados. Por lo tanto, hay que tener presente esto, que tenemos esta visión de el canon del emperador Huang, el Huang Di Neijing, que nos permite obtener información para integrarlo en estos contextos de tratamiento terapéutico. Cabe destacar que la medicina tradicional china se basa en diferentes teorías. Una de ellas es la teoría del Qi. ¿Qué es el Qi? Lo vamos a profundizar en este diplomado. A modo, y como hace unos días apareció en un artículo en el diario donde lo describo, una forma muy reduccionista y simplista de describir el concepto de Qi es la energía vital. En estricto rigor debemos hablar que el Qi es Qi, ¿vale? Pero una forma de entenderlo desde esta parte del mundo, en esta visión occidental, se puede desprender que el Qi insisto, se extrapola, se entiende como energía vital, una forma simplista y reduccionista. A grandes rasgos, quiero que se queden con la idea de que en este canon ya se habla del concepto de Qi, y se habla del concepto de Qi y de Chue, que es la Chue, es la sangre, por lo tanto hablamos del concepto de Qi y sangre, ¿vale? Y también que este Qi y sangre transcurren, como se aparece acá atrás, por la visión de canales y colaterales. Y cabe destacar que esta teoría de canales y colaterales se relacionan con este óptimo flujo de Qi con los órganos internos. Volvemos a esta visión sistémica de las personas. Por lo tanto, acá podemos ver, por ejemplo, esta teoría de canales y colaterales, que existen diferentes canales que recorren nuestro cuerpo, por los cuales fluye el Qi y Chue, ¿sí? ¿Cómo se obtiene este Qi? También lo vamos a profundizar. Muy simple, tengan presente que para obtener el Qi lo podemos hacer de las siguientes maneras. Por un lado, lo podemos hacer a través de la alimentación. Por otro lado, a través de la respiración. Y por último, a través de lo que me entrega papá y mamá. ¿Qué me entrega papá y mamá? Cuando papá y mamá se juntan y hacen quizás muchas cosas divertidas, puedo nacer yo, ¿vale? Pero esa información me la entregan, y en medicina china se habla el concepto de yin, de la esencia. Hoy en día nuestro concepto occidental hablamos, por ejemplo, de la genética, ¿sí? Acá no voy a profundizar en esto, pero tengan presente que existe una fisiología para entender cómo se puede obtener el Qi a través de la respiración de los alimentos, y se puede procesar junto con este Yin, con esta esencia, para que puedan funcionar los diferentes órganos. Y a la vez existe un Yin que permite nutrir a los órganos internos. Se podría extrapolar esta información, por ejemplo, con la glucosa que se obtiene de los alimentos, y también acá hablamos de y asociado con el flujo de sangre, y también acá se describe el Qi defensivo, el Wei Qi, que lo podríamos extrapolar como el sistema de defensa. Dejo esto, una inquietud para que lo puedan tener presente, y más claramente más adelante en esta formación del diplomado de acupuntura clásica y científica vamos a profundizar. Ahora bien, este Qi se puede alojar o se puede expresar en tres grandes tesoros, a los cuales se le llama el Sambhava, donde encontramos la esencia, donde se expresa, donde se aloja, perdón, el Qi, ¿vale? Que se obtiene, por ejemplo, de la respiración, y también donde se expresa el Chen. De aquí viene, por ejemplo, el concepto de Qi Chen, ¿vale? Que es el Chen, una forma simple también de entenderlo. Se puede expresar como el brillo. No es lo mismo el brillo de un recién nacido a mi brillo, o al brillo, por ejemplo, de una persona mayor, o si esta persona mayor tiene una patología crónica, o si yo tengo una patología crónica, también se me puede expresar en el brillo, en el rostro. Pequeñas aproximaciones para entender este concepto de Chen. Ahora bien, ¿cómo la medicina tradicional china puede abordar
Acá en particular se describe dolor lumbar, pero ¿qué tal si lo dejamos más general, abordar la condición de dolor? ¿Podría, por ejemplo, la medicina tradicional china, o en este caso, la acupuntura, abordar la condición de dolor? Cabe destacar, y una forma muy fácil de entender lo que describieron hace 3000 años, es lo siguiente. Imaginen que usted está en el campo, en diferentes regiones, ¿vale? Y tiene una acequia, y por esta acequia fluye el agua para regar las plantas. Imagínate que en esta acequia se coloca un taco, se coloca tierra, ¿vale? Y esta agua deja de fluir. La pregunta es, ¿qué ocurre con el paso del tiempo? ¿Qué ocurre con esta agua? Y muchas veces, ¿qué me responden? Se vuelve de mal olor, se pudre, se estanca. Ese concepto es muy interesante, se estanca, ¿vale? Y si se pudre, se coloca de mal olor, se coloca turbia, también puede aparecer un nuevo ecosistema, ¿vale? Por lo tanto, esto es lo que podría pasar, ¿vale? Hay un estancamiento del flujo del agua, ¿vale? Esto era lo que decían los chinos, por ejemplo, hace mucho tiempo, una forma de entender cómo puede aparecer el dolor, o cómo se puede generar, por la falta de flujo del chi y de la sangre. Deja de fluir el agua en este río o en esta sequía, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué deberíamos hacer para aliviar este dolor? Tan simple como sacar este taco y fomentar que el agua pueda fluir de forma óptima. Esto es lenguaje metafórico, lenguaje chino contextual. Hace 3000 años se hablaba de esta manera, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué estrategias tenemos para poder fomentar este óptimo flujo de chi y sangre? Aquí existe una, que sería, por ejemplo, la técnica de Qigong o Qigong, ¿vale? Fomentar la respiración con el movimiento corporal, y de esa manera optimizo el flujo de chi y chue, asociado también con la intención del tratamiento, ¿vale? Por lo tanto, existen diferentes posturas que podemos realizar para optimizar este flujo de chi y de chue, ¿vale? Tal como nos aparece o está presentando acá nuestro querido docente de Qigong, Cristian Barros, ¿vale? Que cabe destacar que en este proceso de formación de medicina tradicional china se va a abordar la práctica en todos los módulos de la técnica de Qigong, tanto por un lado de forma virtual como de forma presencial. Y en este contexto, Cristian Barros y Kevin Cartes nos va a ayudar a realizar esta intervención. Por otra parte, si bien el día de hoy vamos a hablar de acupuntura, se destaca que la técnica de acupuntura podría ayudar a aliviar el dolor. Hay que tener presente que existen diferentes etapas en este proceso de inserción de la aguja. Hay que tener presente que cuando ingresa la aguja se van a generar diferentes fenómenos. Se inserta la aguja de acupuntura en diferentes partes del cuerpo según lo que evalúe el terapeuta, y se van a generar signos externos, ¿vale? Se va a ver, por ejemplo, eventualmente enrojecimiento alrededor de la aguja. Se va a propagar esta información hasta el sistema nervioso central y posteriormente se va a generar una respuesta en la cual también la persona lo va a sentir, ¿sí? Este sería el mecanismo por el cual se va a entender cómo la inserción de la aguja va a generar efectos, tanto locales como sistémicos. Ahora bien, ¿cómo podríamos entender lo que ocurre después de este lenguaje metafórico, digámoslo así, de flujo de chi y sangre? ¿Cuáles serían las bases fisiológicas occidentales para entender cómo se explican estos efectos, en este caso de la acupuntura? Cabe destacar que cuando se inserta la aguja, se van a atravesar diferentes estructuras, como por ejemplo la piel, la grasa, y vamos a llegar al músculo, ¿sí? Ese es el recorrido que realiza la aguja al momento de insertarse en diferentes puntos del cuerpo, ¿sí? Una vez que se inserta la aguja, se va a generar un pequeño traumatismo controlado. Estos conceptos son importantes tener presente. ¿Por qué? Porque hay que destacar que la aguja va a generar un pequeño daño.
Y esto es fundamental para entender los efectos de la medicina tradicional china, sobre todo los efectos de la acupuntura. Una vez que ingresa la aguja, una de las técnicas que se describen es la técnica de rotación de la aguja. ¿Qué ocurre cuando se rota la aguja? Lo que podemos apreciar es lo siguiente. Se han hecho estudios en ratones por la doctora Helen Lachba, en la cual evidencia que al momento de insertar la aguja y de rotar el tejido colágeno, se enrolla alrededor de la aguja, lo que va a fomentar, de cierto modo, que estemos trabajando a nivel de la estructura llamada fascia. Esta inserción y rotación va a fomentar que se activen diferentes células. Dentro de ellas se destacan los fibroblastos. ¿Qué secretan los fibroblastos? Colágenos. En otras palabras, si tenemos, por ejemplo, una herida, insertamos la aguja y rotamos, fomentamos que se pueda cicatrizar de mejor manera. O podemos optimizar este proceso de cicatrización. Por un lado, tal como una analogía muy simple es imaginar que se inserta o se coloca un tenedor en un plato de tallarines y se envuelve. ¿Sí? A ese nivel estamos hablando. Ahora, interesante que en el lenguaje chino se escribe que cuando se inserta la aguja se va a generar el fenómeno de qi, el arribo de la energía. No lo voy a describir el día de hoy, pero se va a profundizar más adelante. Y se ha descrito, y esto es muy interesante, que cuando se inserta la aguja en puntos de acupuntura, al momento de retirar la aguja, existe un mayor porcentaje, o se necesita mayor fuerza, un 18% de mayor fuerza para extraer la aguja cuando se ubica en un punto de acupuntura, en comparación a cuando se ubica una aguja en un punto que no es de acupuntura. Y eso es interesante para entender la especificidad que tienen estos puntos, ¿vale? Y cabe destacar también que se ha demostrado que los puntos o calidades de acupuntura presentan menor resistencia al paso del flujo de corriente eléctrica, ¿vale? Entonces también son puntos importantes a destacar. Cuando generamos esta inserción, recuerden que generamos un traumatismo controlado, se van a liberar diferentes mediadores químicos. No lo voy a profundizar hoy día, solo tengan presente, y ya lo nombré, que se activan, por ejemplo, en diferentes células como los fibroblastos, y también se van a estimular células, por ejemplo, de la línea blanca, como el macrófago, como los leucocitos, que van a liberar diferentes mediadores químicos, y eso a la vez van a activar determinados receptores. Solo voy a nombrar esto, lo cual va a fomentar que genere un estímulo. Por ejemplo, si coloco la aguja acá en la mano, este estímulo, cuando se inserta la aguja, va a viajar por el sistema nervioso periférico hacia el sistema nervioso central, en el cual se va a procesar a nivel de mesencéfalo, puente, bulbo. Posteriormente se va a procesar en el sistema límbico y también en la corteza somatosensorial. En otras palabras, existe una ruta muy interesante en base al sistema nervioso periférico y sistema nervioso central, donde viaja el estímulo asociado con la inserción de la aguja y posteriormente se va a procesar. Una vez que se procesan en estos centros, se va a otorgar la respuesta. ¿Sí? Recordando esta imagen de los 5 puntos asociados con la inserción de la aguja de acupuntura. Teniendo presente esta visión, entendemos que las respuestas se asocian a liberación, por ejemplo, de mediadores químicos, como neurotransmisores que se asocian con la sensación de bienestar. Muchas veces me describen en la clínica cuando inserto la aguja, oye, ¿sabes qué? Tenía dolor, pero ahora siento menos dolor, o estoy más relajado o relajada, ¿sí? Entonces es interesante tener presente estos mecanismos para entender los efectos de la acupuntura. Otra pregunta muy común que me pueden realizar es, por ejemplo, si la acupuntura y la punción seca son lo mismo. Cabe destacar que ambas técnicas fomentan el proceso de inserción de aguja, pero el fundamento es diferente. Y aquí mucha atención. Yo no quiero decir por ninguna cosa que la acupuntura es mejor que, o la punción seca es mejor que. No, son dos técnicas diferentes con diferentes sustento, diferente base en la cual se va a fundamentar. Solo aquí
Destacar que la acupuntura, según lo que ya hemos visto, es interesante describir que su efecto es diferente al de la punción seca. Entendiendo que la punción seca vamos a buscar este músculo que está contracturado para que insertando la aguja se pueda generar una mayor contracción y posteriormente una relajación, lo que se evidencia como fasciculación. Ahora, en acupuntura, aparte de sentir esto, que también se puede generar y coincide muchas veces que puntos de acupuntura se encuentran en región donde existen estos puntos gatillo, vamos a favorecer también el efecto psiconeuroinmunoendocrino, que ya lo voy a comentar. ¿Vale? Acá está. Este es el efecto psiconeuroinmunoendocrino. Agregaría fascio vascular y linfático. ¿Sí? ¿Qué significa este concepto de efecto psiconeuroinmunoendocrino? Tenga presente que hemos hablado de la inserción de la aguja con los efectos locales, ¿vale? Activación del sistema de defensa, estábamos hablando del área del sistema inmune. De la parte psicológica o emocional, se destaca que la inserción de la aguja va a fomentar la liberación de diferentes mediadores químicos, como por ejemplo la dopamina o serotonina, dentro de los cuales su efecto también está asociado con la sensación de bienestar. Psico, neuro, claramente hemos hablado del sistema nervioso periférico y sistema nervioso central. Psico, neuro, inmuno, efecto del sistema inmune, sobre todo en la inserción a nivel local. Psico, neuro, inmuno, endocrino. Cabe destacar, por ejemplo, que dentro de los ejes que estimulan la acupuntura se encuentra el eje hipotálamo, hipofisiario, adrenal o pituitario, hipotálamo, pituitario, adrenal, ¿vale? Y eso es importante porque fomenta que se puedan regular diferentes ejes asociados con liberación de hormonas. Dentro de esas encontramos los glucocorticoides. Muy simple, cortisol, ¿vale? Esa es la famosa hormona del estrés. Por lo tanto, cuando insertamos la aguja en determinados lugares o determinados puntos o cavidad de la acupuntura, podemos regular este eje. Y es por eso que también se ha evidenciado que esta variabilidad de la frecuencia cardíaca en esta relación de activación simpática o parasimpática se puede regular, ¿vale? Y acá entendemos por qué, con este efecto sistémico en base a la regulación de ejes endocrinos. Entendemos también los efectos a nivel de la fascia, también a nivel de, si estamos hablando de sistema de defensa o sistema inmune, también la función o el papel del sistema linfático, y destacar que también si generamos una pequeña ruptura o daño epitelial o de tejido, también vamos a fomentar el aumento de la vascularización. De hecho, también me describen en clínica que cuando ingreso la aguja en determinados puntos, se puede generar la sensación de picazón alrededor de la aguja, de que estaríamos hablando de liberación, por ejemplo, de histamina, entendiendo este efecto local de aumento de vascularización. Ya, ahí me entusiasmo ahí con toda la información, pero recordando que esto es módulo 0, esto es parte de la introducción para profundizar. Claramente vamos a profundizar en estos temas, en esta formación del diplomado. Vale, otra técnica, voy a pasar más rápido esta información, se relaciona con la técnica de electroacupuntura, ¿vale? Cabe destacar que la electroacupuntura seguimos esta visión de efecto local sistémico, solo que agregamos pulsos de corriente, ¿vale? Destacar que en este sentido se otorgan estímulos en una modalidad bifásica pulsada que se otorgan con determinados dispositivos de electroacupuntura. Cabe destacar que la importancia y lo fundamental de la electroacupuntura es que me otorga parámetros para replicar las intervenciones, ¿sí? Dentro de los parámetros claves que se describen son el tipo de corriente o modalidad de corriente, la frecuencia de estímulo, la intensidad y el tiempo de estimulación. Con estos 4 parámetros claves es importante determinar los efectos que puedo generar en mi intervención terapéutica. Destacar también que este es un artículo que realizó el profesor Yishan Han, que gracias a este artículo en particular, hoy en día he profundizado en esta temática de electroacupuntura y me ha permitido realizar diferentes cursos. ¿Y por qué hago tanta mención a este artículo? Porque en particular cuando lo vi por primera vez no lo entendí. ¿No? Yo decía, ¿y qué tiene que ver esto de 2 Hz, 100 Hz, 2 Hz, 100 Hz? No lo entiendo. Pero sí me hacía sentido de que diferentes frecuencias iban a generar diferentes efectos y su sinergia iba a generar el proceso de analgesia, pero no entendía de qué trataba esto, ¿vale?
hoy en día lo puedo asociar y lo describo en las clases, siempre cuento esta anécdota, se asocia con el modo de corriente. Existen diferentes modos de corriente, continuo, denso, disperso, discontinuo, entre otros, ¿vale? Por lo tanto, es importante tener claridad de las bases científicas en las cuales se sustenta, por ejemplo, la electroacupuntura para optimizar su uso en contexto clínico. Y cabe destacar que no solo lo podemos enfocar en contexto de dolor, sino que también con alteraciones en contextos neurológicos, oncológicos y también en contexto de alteraciones viscerales. En este contexto clínico, simplemente destacar que hoy en día existe una gran cantidad de artículos científicos que avalan, de cierto modo, la intervención de tanto de acupuntura como de electroacupuntura. Y dentro de algunos artículos a destacar, se menciona, por ejemplo, esta relación de la comparación entre la acupuntura manual y la electroacupuntura en contexto de dolor lumbar, ¿vale? En este control randomizado se menciona que ambos tuvieron eficacia similar, describiendo qué puntos se utilizan, ¿vale? Y en contexto, ambos tienen esta eficacia similar para reducir el dolor y la discapacidad del dolor con determinadas escalas funcionales. Por ejemplo, la escala de Roland Morris. En otras palabras, ambas tienen un efecto óptimo en este contexto, ¿sí? Otro artículo que a mí me gusta mucho describirlo es el artículo de Fei Hong Kai, el cual describe los parámetros más utilizados en contextos de artrosis de rodilla, parámetros de electroacupuntura, ¿sí? Por ejemplo, hablamos de tiempo de estímulo, modo de corriente, determinada frecuencia y los puntos más utilizados. Por lo tanto, esta información es muy interesante para poder replicar en contexto clínico o, por ejemplo, en este contexto neurológico, como ya les comentaba, que se ha descrito y demostrado hoy en día que la electroacupuntura puede promover la regeneración de nervios alterados en este contexto y que es interesante para aplicar este conocimiento, por ejemplo, en un contexto de parálisis facial, ¿vale? Ahora bien, en contexto clínico, es interesante determinar que se puede ocupar acupuntura junto con otras técnicas, con la electroacupuntura en diferentes contextos, y describir que esta intervención de acupuntura perfectamente se puede integrar con otras intervenciones, que es lo que yo realizo, por ejemplo, hoy en día en mi práctica clínica. Puedo integrar la visión occidental, por ejemplo, con ejercicio físico, pero también se puede integrar con la visión oriental, en la cual se fomenta el máximo bienestar de la persona, pero con este enfoque, teniendo claras las bases, determino qué técnicas puedo utilizar. Visión occidental, insisto, pero también visión oriental, dispositivos de electroacupuntura o con acupuntura para optimizar, por ejemplo, el alivio del dolor según, y aquí lo clave, el contexto de la persona. Por eso es importante conocer en qué contexto se puede utilizar. Eso me gusta mucho. Cuando se va, entonces como que el cuerpo como que bota todo. Eso es lo que más me gusta de todo. Ahí realmente está comentando el paciente los beneficios que ha presentado. De hecho, se ve en la cara que está relajado en contexto de pandemia, ¿vale? Los beneficios que puedo obtener con esta integración, ¿vale? En otras palabras, se puede, dependiendo de, por ejemplo, si estás en este diplomado o quieres profundizar en esta formación, si eres kinesiólogo, kinesióloga, o desde el área de la medicina, enfermería, terapia ocupacional, fonoaudiología, nutrición, etcétera, etcétera, perfectamente se puede integrar estos dos mundos en la práctica clínica, ¿vale? Por lo tanto, destacar que dependiendo, insisto, del proceso de evaluación, se va a realizar la determinada intervención clínica. Por último, aquí cabe destacar esta visión de terapia integrativa, que hoy en día recibo de forma constante estas indicaciones relacionadas con kinesiología y acupuntura, ¿vale? Esta derivación que es interesante, es donde ya el gremio de los colegas médicos están viendo cómo en base a evidencia científica y experiencia clínica se logran obtener óptimos resultados, ¿sí? Por ejemplo, el manejo de la fascitis plantar, por ejemplo, ¿sí?
Por lo tanto, insisto que se puede integrar estas dos visiones para optimizar esta intervención. Ya eso es lo que hoy en día se le denomina la terapia integrativa. ¿Vale? Lo que están viendo acá es a lo que me dedico hoy en día. Me encanta la docencia, la práctica clínica, no la puedo dejar de lado, pero me encanta enseñar y puede que al momento de escucharme pueda transmitir en parte esta motivación que tengo con la medicina tradicional china. Y la idea es que si quieren profundizar y fomentar su aprendizaje en este contexto, siendo profesional de la salud, claramente esta va a ser una excelente opción, ya que contamos con un equipo docente de alto nivel, diría yo a nivel nacional, la cual entregaremos las herramientas para fomentar el uso de esta práctica en el contexto clínico. Dejo esta imagen ya para ir finalizando, teniendo presentes las miradas orientales y occidentales de la acupuntura, podemos entender el rol que juega el cerebro y los órganos, ojo, y agregaría el sistema nervioso, ¿vale? Tanto central y periférico, al momento de generar cambios según la condición de cada persona. Y esto es importante, según la condición de cada persona. No existen recetas en contexto de medicina tradicional china, por eso es importante evaluar para posteriormente intervenir. ¿Existirán otras técnicas? Claro que existen. De hecho, la colega Diana Jaure realizó ya una transmisión para que puedan verla. Si es que ya la vieron, ya saben de qué estoy hablando, pero para que la puedan ver y de esa manera poder profundizar en otras técnicas asociadas con la medicina tradicional china, que en esta formación claramente vamos a enseñar a cabalidad en contexto teórico, con las bases, los sustentos, pero también en la práctica, ¿vale? Así que claramente esperamos que no se pierdan este diplomado. Dejo esta frase muy interesante que la comentó una de mis pacientes, que comenta: me gusta venir porque puedo decir lo que siento y también se me pasan los dolores. Y esto, decir lo que siento, es parte del proceso de evaluación, parte del proceso terapéutico, pero también la intervención es clave según el contexto de cada persona. Así que agradecer su tiempo, su disposición por estar acá, por profundizar en estas temáticas relacionadas con medicina tradicional china, y agradecer también a esta unión que hemos realizado junto a Pranakine para generar este diplomado en acupuntura clásica y científica. Si tienen alguna duda, pregunta, me pueden escribir y con gusto estaré disponible para ayudar y responder. Así que eso, ha sido un gusto y espero verlos a ustedes que también toda esta transmisión, formando parte de esta generación de futuros acupunturistas. Así que nos vemos hasta una próxima transmisión. Que estén todos muy, pero muy bien. Chao, chao.